Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un tema bastante proveniente de la República Democrática del Congo. Vamos a analizar la masacre que ha dejado 70 cristianos muertos y a toda una comunidad pues, sumida en el miedo y la desesperación. Una situación terrible que lamentablemente nos recuerda la violencia e inestabilidad que afecta a esta región. Exacto. Vamos a analizar en detalle este ataque, el grupo responsable y la crisis humanitaria que se desarrolla en el Congo. Lo que sabemos hasta ahora es realmente devastador. El ataque ocurrió en una aldea llamada Kasanga, en la provincia de Kivu del Norte. Sí. 70 cuerpos, todos cristianos, encontrados dentro de una iglesia. Imagínense esta imagen. No nos da una idea de la brutalidad a la que se enfrentaron estas personas. Lo que es particularmente trágico es que no fue un incidente repentino. Estamos hablando de un ataque planeado que se desarrolló durante varios días. Tienes razón. Las fuentes que tenemos detallan una cronología escalofriante. Comenzó con hombres armados de las Fuerzas Democráticas Aliadas, o ADF, un grupo vinculado a ISIS, Correcto. asaltando la aldea de Maiva. Obligaron a los residentes a abandonar sus hogares Sí. y en un inicio tomaron como rehenes a 20 cristianos. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más perturbadora cuando los aldeanos intentaron un rescate. Las ADF regresaron y capturaron a otras 50 personas, Wow. lo que elevó el número total de rehenes a 70. Es impactante, ¿verdad? Mm. Estas 70 personas fueron llevadas a una iglesia protestante en Kasanga, donde lamentablemente fueron ejecutadas. Así es. El hecho de que entre las víctimas hubiera hombres, mujeres y niños Claro. amplifica el horror de esta situación. Totalmente de acuerdo. Este ataque deliberado contra civiles, incluyendo a los miembros más vulnerables de la comunidad, habla de la brutalidad de las ADFs y su desprecio por la vida humana. Sí. Y lo que agrava aún más la situación es que debido a la inseguridad reinante en la región, la recuperación de los cuerpos fue extremadamente difícil. Muchos permanecieron en la iglesia durante días, sin poder recibir un entierro adecuado. Es un detalle desgarrador que subraya el colapso total de la seguridad en la región. Sí. Este trauma persistente, sumado al inmenso dolor que ya están sufriendo, agrava aún más el sufrimiento de esta comunidad. Por supuesto. El miedo se puede sentir en el ambiente, las iglesias, las escuelas e incluso los centros de salud se han visto obligados a cerrar sus puertas. Esto deja a la población restante aún más vulnerable y aislada. Claro, este efecto dominó es precisamente lo que buscan las ADF. Al sembrar el terror, su objetivo es perturbar la vida diaria, debilitar a las comunidades y ejercer control. Wow. Es una táctica que por desgracia resulta efectiva en estos entornos ya de por sí frágiles. Hablando de las ADF, Sí. se consideran una de las milicias más violentas que operan en el este del Congo, conocidas por sus tácticas brutales y sus despiadados ataques contra civiles. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su trasfondo y cómo llegaron a este punto? Con gusto, aunque han jurado lealtad a ISIS, sus actividades se han visto eclipsadas recientemente por otro grupo rebelde, el M23. Responsable de la captura de la ciudad de Goma, un evento que atrajo considerable atención internacional. Sí. Y aunque su conexión con ISIS es innegable, creo que es crucial comprender qué significa esa conexión en la práctica, cómo influye en sus tácticas, cuáles son sus verdaderos objetivos. Es una realidad triste que haya múltiples grupos armados luchando por el poder y el control en esta región, Ajá, cada uno de ellos contribuyendo al ciclo de violencia. exactamente. Y la complejidad de la situación hace que encontrar soluciones duraderas sea aún más difícil. Sí. El ejército congoleño también está luchando por contener a estos grupos, Ajá. lo que lleva a una inestabilidad y un sufrimiento prolongados. Para entender completamente la magnitud de esta tragedia, creo que es importante que nuestros oyentes comprendan el contexto histórico de esta región. Claro. ¿Qué papel jugó el colonialismo en la configuración del panorama actual? ¿Cuáles son las causas profundas de la inestabilidad que continúa asolando la región? Preguntas complejas, sin duda. Esta masacre específica es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y horripilante. La ONU ha emitido una advertencia sobre una catástrofe humanitaria que se está desarrollando en la región. Es correcto. ¿Podrías explicarnos qué significa eso para las personas que están viviendo esta situación en el terreno? Más de 350,000 personas Wow. han sido desplazadas de sus hogares debido a los enfrentamientos entre estos grupos armados y el ejército congoleño. Imagínense ser forzados a huir de sus hogares, dejando todo atrás, Sí. debido a la constante amenaza de violencia. Es un nivel de desplazamiento y sufrimiento realmente asombroso.
Es una situación que parece casi imposible de comprender desde la distancia. Claro. Estamos hablando de un nivel de violencia y abusos contra los derechos humanos que son simplemente inimaginables para la mayoría. Es importante recordar que detrás de los titulares y las estadísticas hay personas reales con familias, esperanzas y sueños. Sus vidas han sido destrozadas por este conflicto. Y esta catástrofe humanitaria no hace más que exacerbar su sufrimiento, creando una espiral descendente de dificultades. Es una situación compleja con tantas capas de tragedia. Sí. Tenemos una masacre brutal, un grupo terrorista con vínculos con ISIS y una crisis humanitaria masiva. Correcto. Todo desarrollándose en esta región. Ajá. ¿Cómo podemos, como comunidad global, empezar a abordar un problema tan multifacético? Es un recordatorio de la naturaleza interconectada de estos conflictos. Cada elemento alimenta al otro, creando una red de sufrimiento que impacta en todos los aspectos de la vida en la región. Wow. Y aunque la situación parezca abrumadora, es vital que no nos quedemos paralizados por la complejidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué papel juega la comunidad internacional en la respuesta a la violencia y el sufrimiento continuos en la República Democrática del Congo? Esa es una pregunta crucial que requiere una profunda reflexión. En nuestro próximo segmento profundizaremos en las posibles soluciones, los desafíos que enfrentan y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un cambio positivo. Me parece perfecto. Estupendo. Continuaremos con esta conversación en nuestro próximo segmento. No se lo pierdan. Hasta pronto, hasta luego. Retomando la pregunta que planteamos al final del segmento anterior, la responsabilidad de la comunidad internacional en situaciones como esta es un tema complejo y multifacético. Sin duda, por un lado tenemos ese deseo inherente de ayudar, de aliviar el sufrimiento donde quiera que exista. Pero por otro lado existen preocupaciones sobre la intervención, la soberanía y el potencial de consecuencias imprevistas. Precisamente, y navegar por esas complejidades requiere una comprensión profunda del contexto histórico, el panorama político y las necesidades específicas de las comunidades afectadas. No se trata solo de actuar, sino de actuar de manera informada y responsable. Una de las primeras cosas que me viene a la mente es la ayuda humanitaria. Sí. Pareciera ser una solución obvia. Proporcionar alimentos, agua, refugio y atención médica a quienes han sido desplazados por la violencia. Ajá. Es realmente tan simple. Si bien la asistencia humanitaria es crucial para satisfacer las necesidades inmediatas y prevenir un mayor sufrimiento, no es una solución mágica. Organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Cruz Roja Internacional e innumerables ONG trabajan incansablemente sobre el terreno para brindar este apoyo vital, pero enfrentan enormes desafíos. ¿A qué tipo de desafíos se enfrentan estas organizaciones? Imagino que llevar suministros a estas áreas remotas y a menudo peligrosas no debe ser fácil. Exactamente. Los obstáculos logísticos son inmensos. Estamos hablando de regiones con infraestructura limitada, conflicto en curso y la amenaza constante de violencia. Esto hace que sea increíblemente difícil y peligroso para los trabajadores humanitarios llegar a quienes más necesitan ayuda. Y luego está el tema de la financiación. Claro. Estas organizaciones humanitarias dependen en gran medida de las donaciones de gobiernos e individuos y esos recursos a menudo son escasos. Ese es un punto clave. No podemos simplemente asumir que destinar dinero al problema lo resolverá. Se requiere un compromiso sostenido, una asignación estratégica de recursos y rendición de cuentas para garantizar que la ayuda realmente llegue a quienes la necesitan. Entonces la ayuda humanitaria es fundamental pero compleja y no exenta de desafíos. Así es. ¿Qué pasa con una intervención más directa como el envío de fuerzas de paz para detener la violencia? ¿Podría ser esa una solución viable? Ahí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. La ONU ya tiene una misión de mantenimiento de la paz en la RDC, la MONUSCO, pero su eficacia ha sido muy criticada. Se les ha acusado de no proteger a los civiles, incluso de perpetrar abusos contra los derechos humanos. Eso es preocupante. Si los cascos azules de la ONU no protegen eficazmente a los civiles, ¿qué otras opciones hay? ¿Es posible una intervención militar más contundente? Algunos abogan por una intervención militar más robusta, liderada por potencias regionales, o incluso por una coalición de fuerzas internacionales. Sin embargo, esto plantea una serie de nuevas preocupaciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían los riesgos de una intervención militar a gran escala? En primer lugar está la cuestión de la soberanía. Ajá. El envío de tropas extranjeras sin el consentimiento del gobierno congoleño podría verse como una invasión, lo que podría exacerbar el conflicto en lugar de resolverlo. Y también existe el riesgo de la llamada misión progresiva, ¿verdad? Una vez que las tropas están sobre el terreno, es fácil que los objetivos se expandan más allá del mandato inicial. Exactamente. Y luego está la cuestión de quién lideraría realmente
tal intervención. Existe mucha desconfianza y un bagaje histórico entre las distintas potencias regionales, lo que dificulta la formación de un frente unido. Parece que cada posible solución viene con su propio conjunto de complejidades y posibles inconvenientes. Así es. Es realmente un dilema. ¿Hay alguna forma de abordar la situación de manera responsable considerando todos estos factores? Sin duda no es fácil y no hay respuestas simples, pero eso no significa que debamos rehuir la conversación. Lo que está en juego es demasiado importante. Un compromiso responsable comienza con la comprensión de los matices del conflicto. Debemos ir más allá de las narrativas simplistas y reconocer la compleja interacción de factores políticos, económicos y sociales que alimentan la violencia. Y evitar esas reacciones viscerales que pueden sentirse bien en el momento, pero que en última instancia hacen más daño que bien. Exactamente. Necesitamos escuchar las voces del propio pueblo congoleño. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué soluciones ven como viables? ¿Cómo podemos apoyar esas soluciones de una manera que los empodere en lugar de crear dependencia? Este me parece un punto crucial. A menudo escuchamos hablar de ayudar a África, pero es fundamental recordar que África no es un monolito. Claro. Hay 54 países diversos, cada uno con su propia historia, desafíos y aspiraciones únicas. Por supuesto, y dentro de la propia RDC hay innumerables comunidades diferentes, cada una con sus propias perspectivas y prioridades. Un enfoque único para todos simplemente no funcionará. Entonces parece que un compromiso responsable requiere humildad, paciencia y la voluntad de aprender de aquellos que son los más afectados por el conflicto. Precisamente se trata de reconocer nuestros propios sesgos y limitaciones y abordar la situación con un deseo genuino de comprender y apoyar en lugar de dictar soluciones. Se trata de construir puentes de entendimiento y solidaridad, reconociendo que todos estamos interconectados y que lo que sucede en una parte del mundo inevitablemente nos impacta a todos. Y en última instancia se trata de trabajar hacia un futuro donde la paz, la justicia y la dignidad humana prevalezcan para todos. Así es. Pero no podemos olvidar que la RDC también es un país rico en recursos naturales, ¿verdad? ¿Cómo influye eso en la dinámica del conflicto? Tienes toda la razón. La RDC es rica en recursos naturales, incluyendo minerales como el coltán, el cobalto y el oro, que son esenciales para nuestros dispositivos electrónicos y tecnologías modernas. Y la demanda de estos recursos no hace más que aumentar a medida que crece nuestra dependencia de la tecnología. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Cómo se conecta la riqueza mineral de la RDC con la violencia y la inestabilidad? El problema es que la extracción y el comercio de estos minerales a menudo están envueltos en corrupción y explotación. Grupos armados, incluyendo las ADF, se benefician de la minería ilegal y el contrabando de estos recursos, lo que alimenta el conflicto y perpetúa los abusos contra los derechos humanos. Es decir, que nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y automóviles eléctricos podrían estar financiando indirectamente la violencia en la RDC. Es una idea que da que pensar. ¿Significa esto que deberíamos boicotear estos productos por completo? No es tan simple. Un boicot total podría perjudicar los medios de vida de quienes dependen de la industria minera para su supervivencia. Ya veo. Y no necesariamente detendría la explotación, simplemente podría trasladarla a otras áreas menos reguladas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos, como consumidores, asegurarnos de no contribuir a este ciclo de violencia y explotación? La clave está en el abastecimiento responsable y la transparencia de la cadena de suministro. Necesitamos exigir que las empresas que operan en la RDC se adhieran a estrictos estándares éticos, asegurando que sus actividades no contribuyan al conflicto ni a los abusos contra los derechos humanos. ¿Y cómo podemos como consumidores marcar la diferencia en ese sentido? ¿Qué podemos hacer para promover un abastecimiento responsable? Podemos empezar por ser consumidores informados, investigar las empresas que apoyamos, hacer preguntas sobre sus prácticas de abastecimiento y elegir productos que estén certificados como libres de conflicto. Parece que tenemos la responsabilidad de mirar más allá de la superficie brillante de nuestros dispositivos y comprender el coste humano que hay detrás de ellos. Exactamente. Se trata de reconocer el poder que tenemos como consumidores para influir en el comportamiento de las empresas y exigir prácticas más éticas y sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, el abastecimiento responsable y el activismo del consumidor son parte de la ecuación. Correcto. Pero, ¿qué pasa con el propio gobierno congoleño? ¿Qué papel juegan en el abordaje de las causas profundas de la violencia? Esa es una pregunta fundamental. Si bien los actores externos sin duda juegan un papel, en última instancia depende del gobierno congoleño crear una sociedad estable y justa donde todos los ciudadanos se sientan seguros. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Se enfrentan a una compleja red de desafíos. Pobreza, corrupción, instituciones débiles y el legado del colonialismo solo por nombrar algunos.
Tienes razón, es una tarea desalentadora, pero es esencial que el gobierno priorice el buen gobierno, aborde la corrupción e invierte en su gente. Esto significa garantizar el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas para todos los ciudadanos. Y hacer responsables a los responsables de los abusos contra los derechos humanos independientemente de su posición o poder. Absolutamente. La impunidad solo perpetúa el ciclo de violencia. La justicia y la reconciliación son cruciales para curar las heridas del pasado y construir un futuro más pacífico. Hemos cubierto mucho terreno hasta ahora, desde la ayuda humanitaria y el mantenimiento de la paz hasta el abastecimiento responsable y el buen gobierno. Así es. Está claro que no hay una solución única para la crisis en la RDC. Exactamente. Es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético, Sí. que involucre a una variedad de actores que trabajen juntos hacia un objetivo común. Puede resultar abrumador tratar de comprender todas las complejidades y desafíos, Claro. pero como hemos comentado, es crucial mantenerse comprometido, informado y dedicado a apoyar un cambio positivo. Y recordar que incluso las pequeñas acciones, cuando son multiplicadas por millones, pueden tener un impacto significativo. Se trata de que cada uno de nosotros haga lo que pueda dentro de nuestras propias esferas de influencia para marcar la diferencia. Bien dicho, esta ha sido una conversación realmente reveladora. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. El placer ha sido mío y gracias por crear un espacio para estas importantes conversaciones. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en esta profunda inmersión en las complejas realidades del RTC. Esperamos que este episodio haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a aprender más sobre este tema crucial. Acompáñenos en nuestro próximo segmento donde exploraremos el poder de las historias para conectar con el lado humano de este conflicto y cómo podemos utilizarlas como catalizador para el cambio. Hemos hablado de la responsabilidad de los gobiernos, de las corporaciones, incluso de los individuos, pero no olvidemos el poder de las historias. Claro. Estas historias, por muy difíciles que sean de escuchar, tienen la capacidad de conectarnos con el lado humano de estos conflictos, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Las historias tienen el poder de trascender fronteras y crear empatía donde podría haber indiferencia. Nos recuerdan que no se trata solo de estadísticas o titulares, sino de personas reales cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia. Y estas historias también pueden inspirar a la acción, pueden impulsarnos a exigir un cambio, a apoyar a quienes trabajan por la paz y a responsabilizar a los culpables de las atrocidades. Así es. Se trata de amplificar las voces de quienes a menudo son silenciados, dándoles una plataforma para compartir sus experiencias y exigir justicia. Entonces, no se trata solo de consumir pasivamente estas historias, sino de utilizarlas como catalizador para el compromiso y el cambio. Correcto. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que estas historias no caigan en oídos sordos? Precisamente, necesitamos escuchar con intención, aprender de estas experiencias y compartirlas con otros. Esto puede crear un efecto dominó de concienciación y empatía, lo que lleva a una acción más informada y compasiva. Y a veces el simple hecho de ser testigos, de reconocer el sufrimiento de los demás, puede ser una poderosa forma de solidaridad. Tienes toda la razón. Se trata de decir, te vemos, te escuchamos y estamos contigo. Esto puede ser increíblemente significativo para quienes se sienten aislados y olvidados en medio del caos del conflicto. Al concluir esta inmersión profunda me quedo con una sensación de pesadumbre y esperanza al mismo tiempo, pesadumbre por el inmenso sufrimiento que continúa desarrollándose en la RDC, pero esperanza de que al involucrarnos con estos temas, al aprender, compartir y tomar medidas, podamos contribuir a un mundo más justo y pacífico. Comparto ese sentimiento. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de los desafíos, pero es importante recordar que incluso los pequeños actos de bondad, compasión y valentía pueden tener un efecto dominó. Y como hemos comentado, no hay una solución única, no hay una varita mágica. No. Se trata de un esfuerzo sostenido, de colaboración y de un compromiso para responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás. Y se trata de abordar estos temas con humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y estando dispuestos a aprender de quienes son los más afectados por el conflicto. Bien dicho. Para nuestros oyentes, les animamos a que sigan aprendiendo sobre la RDC, a que se involucren con los temas que hemos tratado hoy, y a que encuentren maneras de apoyar a quienes trabajan por la paz y la justicia. Porque como hemos aprendido hoy, incluso las acciones aparentemente pequeñas pueden marcar la diferencia. Se trata de que cada uno de nosotros haga lo que pueda dentro de nuestras propias esferas de influencia para contribuir a un mundo más justo y compasivo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Sigan siendo curiosos, sigan comprometidos y mantengan la esperanza.